intenciones que no son las que proteger. tengo. Dale, expresa. Mi intención era solamente decir que desde el punto de vista ético, para tipificar un acto de aborto, tiene que haber una intención de causar la muerte Pero de si una aborto guaguita. ya no... Dejemos el aborto No, al es lado, que, no es lo que estamos hablando de vaya. aborto terapéutico, o sea, tenemos que ¿sabes hablar qué? de Si no, no pero si tenemos llegamos a un cuidado, acuerdo, no llegamos a un van acuerdo. entender lo que estamos Ya, escuchando. Mira, de acuerdo. Claro. ponte en... dime, tú eres un médico y aquí hay una madre con verdadero riesgo, una de esas categorías que tú mencionaste antes. Ya. ¿Cómo? Llévanos paso a paso desde la mente de ese médico, en el caso que comparte tus convicciones acerca del Ya. aborto o de la interrupción. Por ejemplo, situaciones que yo viví en mi internado de Del ginecología. Una mamá que tenía una enfermedad del corazón, Ya. una válvula Ok, tú mala. eres el médico Yo soy el ahora. médico. Ya. Yo era interna en esa época. pero Háblame supongamos como el médico. Como médico. ¿Qué está pensando? Yo tengo una mamá que tiene una enfermedad del corazón y que viene embarazada. Esa enfermedad del corazón se puede descompensar por el embarazo, porque Bien. el embarazo retiene mucho líquido y puede Wow. ser una sobrecarga muy grande para el corazón. Sí. Yo sé que esa mamá puede estar en riesgo. ¿Qué hago yo? Tengo dos pacientes, tengo una mamá y tengo una guaguita. Ya. Entonces yo me preocupo de que mis dos pacientes estén lo mejor posible y Bien. empiezo un tratamiento médico Ya. de ese problema del corazón. Le doy los remedios para descargarle el trabajo al corazón. Ya sospechas que uno va a perder. No, Uno no, va. todavía Ok. no sospecho nada. Yo me la juego a que Ya. todo va a andar bien y que con mis medicinas que yo le doy a la señora se va a mantener bien controlado su enfermedad del corazón y que voy a llegar a un momento en que puedan hacer la guaguita y la mamá esté bien y la guaguita esté bien. Es en el mejor de los casos, el mejor Bien. escenario. Yo la trato con todo lo que la medicina me pone a mi disposición para aliviarle el trabajo al corazón y que el embarazo sea lo más Bien. bueno posible, lo más tranquilo posible. Pero resulta que el corazón está de tal manera dañado que en realidad el embarazo supone demasiado sobrecarga para ese corazón y la mamá empieza a caer en lo que los médicos llaman insuficiencia cardíaca. ¿se da cuenta el médico? Se da cuenta el médico, entonces hospitaliza a la mamá y le da un tratamiento endovenoso mucho más efectivo, mucho más fuerte, más potente, y se da cuenta que actúa, pero ya a lo mejor llega un minuto en que deja de actuar. Y la cosa se empieza a poner complicada y yo veo que si no intervengo, se me pueden morir mis dos pacientes. Bien. Entonces, yo como médico decido hacer un acto terapéutico que trata de salvar a mis dos pacientes. Ya. Hago una cesárea, pongo a la guaguita, si es que lo necesita, en una unidad de neonatología, de cuidados Cesárea, intensivos, importante, ya. claro. Y a la mamá le optimizo su tratamiento para la cardiopatía. Yo me la juego a salvar a las dos personas, a mis dos pacientes. Ya. Si la guaguita era tan prematura que no sobrevive, yo nunca quise matarla, yo siempre quise salvarla. Ok. Eso no es aborto, por ningún lado, por donde se lo mire. Ramiro, ¿tú has practicado abortos? ¿Sí? Claro, porque Ok, entonces, he operado, pero pero- espérate, chántate pero la, ¿qué es que pero tú me chanta la dices? moto, Sí, chanta la moto. Pero por favor, llévame Chanta tú, la moto, igual que no, Paulina. tú me dices, sí, oye, por favor, y yo no sé si tú eres realmente un monje anglicano o si tú realmente eres un abogado Bueno, pero específicamente vamos, puntuo. lo que Mira, yo quiero es lo que que te tú- voy a decir es quiero de que que tú yo hagas lo he mismo. operado embarazos Sí. ectópicos, he hecho raspados de embarazos molares, Sí, he vas a ver. intervenido pacientes con insuficiencia hepática Pero severa, no te gustó la palabra teniendo aborto. Ya. embarazos Ya. de prácticamente de 12 semanas Sí. que hemos tenido que interrumpir después de juntas Ok, médicas. ¿y qué pasa en la mente? De tal manera de que si tú me dices, ¿has practicado aborto? Sí he interrumpido los embarazos en esos casos. Pero no son y abortos. el que no, por eso sí he interrumpido Ok. los embarazos. O sea, un raspado con Y una por muela lo no es un tanto, aborto. quiere decir de que cuando uno interrumpe un embarazo directamente, uno tiene que ir a las definiciones. Por eso que llegamos al acuerdo en que no vamos a hablar de aborto. Sí interrumpió Pero, embarazo. ¿cómo se Él fue el que siente, ocupó la Ramiro? palabra aborto, no yo. Doctor, Ya, él es muy hábil, ¿no? Es muy hábil, ¿no? Es su Sí, papel, es su papel, Él ¿no? nos quiere, Sí. nos quiere Igual, poner a te pelear. hago la misma pregunta que dice Sí. Paulina. Sí, te están saliendo los siente? cachitos ahí. ¿Cómo se siente, Doc? ¿Cómo se siente? Pero para que gente que no sabe esto, Mira, ¿cómo uno en su mente, Te lo- camíname, llévame quisiera en tu seguir- mente, aquí en esta situación donde tú tienes Pero el que ejemplo que practicar puso- una interrupción? Ahora estamos hablando de esta parte. ¿Cómo lo haces en tu mente? pero mira, ¿Cómo el piensas? ejemplo que puso la doctora Taboada me parece excelente. Ya. Me parece de Excelente, que ella sí, creo que nos actuó- convenció a Lo viví, todos. lo viví además, Bueno, o sea, es que cuando uno vive una situación, la describe con una didáctica muy fácil porque usted no solamente la vivió, la sufrió. La sufrí, por supuesto, Y junto eso con lo la sufre mamá. todo el Junto mundo. con la mamá. Todo el mundo lo sufre. Descríbame una suya. Entonces,
Yo te puedo describir varias, pero yo quería ir siguiendo el ejemplo de ella, que bien. me parece que es bastante Sí, me interesó frecuente mucho. dentro, son muchos. Pero fíjate de que si uno, por cierto, interrumpe un embarazo y no tiene la intencionalidad de matar el feto, por cierto, de que uno no se puede llamar que uno tuvo intencionalidad de un aborto. Y es por ello que va a depender de un poco del proceso biológico. Es por ello que se coloca en el día de hoy 22 semanas. Las 22 semanas, aproximadamente 420 gramos de peso, es lo que hoy se supone de que tiene viabilidad fetal. ¿Por qué? Porque es lo que ha salido publicado en la literatura mundial. Basta que haya un solo caso publicado en la literatura mundial de sobrevida de un niño, ¿no es cierto?, con 22 semanas, para que yo me juegue en esa alternativa, porque mi intencionalidad no es matar a esa persona, Y ese individuo que esté ahí. Depende del apoyo que uno tenga también. Exacto, depende Aquí de en la... Santiago, Ah, las claro, unidades de es muy neonatología diferente. Entonces, buenas, es sí, por pero a lo ello, mejor en Ya. es un por ello país, que en la lugares- definición de viabilidad país. va a depender de tecnología, va a depender Claro. de la tecnología neonatal. ¿Cuándo Y va a yo puedo depender si yo soy salvarlo? pobre o soy rico también. Ya. Es porque va a depender si tengo las posibilidades de tener esa tecnología o no. Es por ello de que el tema es bastante ambiguo y por lo tanto es un término de Exacto. carácter relativo. Y por lo tanto, cuando yo hablo de interrupción terapéutica del embarazo, es porque estoy tratando de salvarlos a ambos. Ok. Y en ese caso es muy claro. Pero, por ejemplo, cuando estoy operando un embarazo que se produjo en la trompa de falopio, que no está dentro del útero, y que naturalmente ni siquiera vamos a estar hablando de un bebé de semanas. Estamos hablando de un bebé de 1 o de 2 semanas, que no es un bebé. O sea, ni siquiera tiene forma de bebé. Sí. Y por lo tanto no es la imagen de que yo esté matando eso. Bueno, y cuando yo hago ese diagnóstico, necesariamente en cualquier libro de obstetricia y ginecología me dice de que tengo que operar. Claro, y porque no si no se le esperar, muere. y no esperar que se complique. Y Y eso por lo también. tanto, cuando yo estoy haciendo eso, estoy practicando, ojo, una interrupción del embarazo. Y al practicar esa interrupción del embarazo, hoy en nuestra ley chilena, mis queridos televidentes, Ya. quiere decir que yo sería ilegal. Pero no parece ilegal porque es tan ridícula la ley que tenemos que nadie podría pensar que la Ok. va a aplicar para meter médico Veamos. preso a alguien. ¿Usted conoce algún Veamos. médico que Ah, desde el es que año- es el mismo argumento. ¿Usted conoce algún médico pero- que haya sido preso por eso? Claro, No, pues pues, doctora, no, no. conozco a ninguno. Porque se considera un acto terapéutico, Pero no es porque- porque la ley sea buena, es porque la ley no se Bien. cumple, pues, Ahora, doctora. veamos qué dicen, Oiga, dígame, doctores. y si- así Le que está digo, sacando Parece que mira, nuestra ahora. locutora aquí... o sea, Déjame yo me interrumpir. puedo- o sea, de que yo necesito solamente la ley lo para voy a pasarme la luz roja o pasarme Ya, el disco pari. mira. Entonces, bueno, Es que yo creo que la ley no se mire, es que necesita de un y cuando punto de estuvo no vista se usó porque de hay la- una lex Déjenme artis, una entrar práctica acá, médica. voy a entrar al ring Un porque punto de tengo vista- una encuesta De callejera. acuerdo. Veamos De qué acuerdo. dice nuestra gente. Mira, en este tema le preguntamos a las personas, a las madres, si tienes un riesgo de embarazo tú, ¿ya? ¿A quién prefieres que sobreviva? Mira la pregunta. ¿Ya? ¿A quién prefieres tú que sobreviva? Es ¿Tú una o la pregunta guagua? sesgada y por lo tanto quiere ¿Por decir qué? que está mal hecha. Pero, Porque esa pregunta pero, está mal hecha. doctor, déjele, Pero déjalo que conteste, dele a una lo mejor. Pero es que yo espacio. te ¿Tienes sesgado cuando es ni que- se ha escuchado? Es que yo te digo de Veamos lo que que la dice. pregunta ya está sesgada, Sí, por lo tanto pero está ¿por mal qué? hecha. ¿Qué cree Por que lo van a tanto te decir? descarto los resultados de esa ¿Qué encuesta. cree que van a decir? Escuchémoslo. ¿Sabe que si a mí me Y van a decir, preguntaran, prefiero, ¿no es cierto? La guagua. al hijo? Claro. si a mí me preguntaran Sí, estoy ahora, seguro. yo no sabría Ya. lo que contestaría. Veamos la Vamos a ver. encuesta, escuchemos qué dice, a ver si el doctor es profeta. A veces, muchas veces tú preferirías que tu hijo se salvara, pero según las decisiones de tus padres prefieren muchas veces que uno se salve porque uno necesita estar con ellos. Mi vida, lógicamente. Porque si no tengo salud, si no voy a quedar aquí, ¿dónde queda el bebé? ¿A manos de quién? La responsabilidad es mía. Soy la mamá. Por la mía, para cuidar a mi otra hija. Prefiero la vida de mi hijo que la vida mía. Yo, pues. Ya porque tengo otra hija que cuidar. Yo creo que optaría por mí, a lo mejor un poco egoísta, pero pienso que podría tener otro hijo. Por mi guagua, para el bebé. Yo ya cumplí mi vida en este mundo y tengo que dar vida para que continúe. Para mi guagua, por supuesto. Pues yo ya he vivido harto y no puedo evitar que él viva. Depende de los meses o las semanas de gestación que tenga. Que si tengo menos de 9, por mí.